Otra vez con vos, 102.3 es nuestra radio. Estamos en la ciudad de Pueblo Ester, estamos en la provincia de Santa Fe, República Argentina. ¿Y por qué los ubico en el contexto? Porque nos vamos otra vez, como ya hace un par de lunes, y gracias a la gentileza de un amigo, viajamos hasta México, allá cerca de los Hermanos del Norte, pegadito a los Yankees, ahí próximos al imperio. Bueno, ¿cómo se siente uno estando ahí, Paulón, tan cerquita de los jefes? Mirá, la verdad que en esta zona, al ser una zona muy cosmopolita, por el turismo internacional que tiene, no se nota tanto, calculo que como en el norte de México y más cerca de la frontera, donde realmente es más compleja la situación, por la emigración desde acá, desde México hacia Estados Unidos, y el trato que reciben cuando ingresan al país ilegalmente. Claro. Pero después, en general, incluso acá se trata bien al turismo, sea de donde sea, ya sea turismo europeo, turismo estadounidense o canadiense, que viene también bastante gente de Canadá, viene acá. Se lo trata muy, muy correctamente. Mariano, ¿y ese lugar tiene otra forma de sustento que no sea el turismo? ¿Hay producción o fábrica de algo ahí? No, esta zona no. Más en el interior, más en el centro del país, sí, hay zonas industriales. Sí. Y un poco más al norte tenés más agricultura, ganadería, etcétera. Correcto. Estuvimos haciendo un paseo en nuestro programa porque entrevistamos a una compañera que escribió un libro acerca de las últimas instancias del Che en Bolivia y de algunos pormenores de esa experiencia. Pasamos por el profe Lalo Gorosito discutiendo un poco de economía política. Y ahora, ¿qué nos traes? Nos había quedado planteado para un pedacito al final, ¿te acordás lo de los celu y cómo tratar este tema tan importante, me parece a mí, de la captación que tiene el celular en los jóvenes y en los adultos? Pero primero vi lo que anotaste ahí sobre que nuestro amor estaría sobrevaluado si quisiéramos saber quiénes somos. ¿Algo de en ese sentido nos traes hoy? Sí, la verdad que es lo que me interesa, y sobre todo, primero contextualizando un poco en lo que es la Argentina hoy y en lo que es la zona nuestra, un lugar donde se ha perdido mucho empleo, sí. Un lugar donde hoy se han licuado la gente que todavía tiene salarios, se le han licuado los salarios en los últimos 2 años muchísimo, lo cual hace que la euforia de consumo haya disminuido un montón, en algunos casos por debajo de la línea de supervivencia de la gente, lo cual es muy preocupante. Pero también genera fenómenos en la clase media y la clase media alta de empezar a mirar otras cosas, empezar a pensar otras cosas, que no todo esté atravesado por el consumo. Un poco obligatoriamente, ¿viste? Pero creo que puede llegar a generar algunas cuestiones que pueden ser interesantes respecto del uso de la tecnología. Hoy por hoy, nuestros jóvenes, y sean de la clase que sean, tienen celular. Sí. Por ahí, en estos tiempos, para los pobres les cuesta mucho más reponerlo, les cuesta mucho más, si se les rompe, conseguir uno. Pueden pasar más tiempo, pero tarde o temprano le terminan regalando alguno, terminan consiguiendo alguno. Sí. Y gran parte de su sociabilidad, de su forma de construir vínculos, está mediatizada por las redes sociales, por los sistemas de mensajería como WhatsApp, como Telegram, pero generalmente WhatsApp es el que más utilizan los jóvenes, y esa forma de construcción de subjetividad
yo creo que nos la tenemos que replantear, tenemos que lograr pensarnos a nosotros mismos en contexto. Y sobre todo quienes hoy no están apretados por la necesidad, pueden pensarse, pueden tener momentos para reflexionar junto a sus hijos. Porque esto no es, me parece que la idea no es que nosotros reflexionemos acerca de los jóvenes, no, claro, sino que nosotros podamos reflexionar con los jóvenes. Ya lo hicimos a eso y no nos salió bien. Exacto. Cada vez que nosotros tenemos alguna fórmula secreta para cambiar la realidad de los jóvenes, termina fallando. Y termina fallando porque nos falta el dato fundamental. ¿Qué es lo que perciben los jóvenes hoy? Bien. La única forma que tenemos de saber qué perciben los jóvenes hoy es hablando con ellos. Es tratando de construir un vínculo, y nos ha pasado y nos pasa a muchos que en la casa, qué sé yo, todavía estamos en pareja y puede ser que tengamos hijos en común o que tengamos hijos de pareja ensamblada, hijos de otros matrimonios, con los cuales por ahí nos cuesta establecer un vínculo porque ya tenemos hijos más chicos, o porque estamos todo el día laburando, estamos todo el día fuera de casa, cuando llegamos liquidados, llegamos muy cansados, entonces nos cuesta, es más una indagatoria que hacemos con los pibes para ver qué hicieron durante el día, para ver si no se metieron en quilombo y qué sé yo, que ver lo que realmente perciben los pibes. Cómo se enamoran los chicos hoy, cómo se relacionan entre amigos, qué actividades hacen en conjunto, qué pasa detrás del celular también como forma de sociabilidad, porque no es una forma de sociabilidad que se parezca a las anteriores. Para nada. El juego online, por ejemplo, es una forma de jugar, pero es una forma de jugar en un universo virtual. No es una forma de jugar en conjunto en la cual te caes y te raspas la rodilla. Y tenés a tus compañeros al lado que te van a llevar en andas hasta tu casa para que tu vieja te cure, o tu viejo, o quien esté en tu casa hoy. Porque en realidad nosotros muchas veces pensamos, los adultos, que los pibes hoy tienen las mismas condiciones que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Y eso se ha modificado. Los jueves a las 6 de la tarde nos juntábamos a jugar al fútbol. Nos íbamos a la canchita que quedaba 27 de febrero en Necochea y en Rosario, enfrente de lo que es ahora un supermercado grande, y había una cancha grande y siempre nos juntábamos ahí. Y a las 6 menos 10 nos juntábamos todos en la esquina de casa y nos íbamos todos caminando con la pelota bajo el brazo. Eso no existe más. No existe más. Primero porque se privatizaron un montón de terrenos que eran potreros, y hoy si querés jugar al fútbol tenés que tener plata. Claro. Tenés que tener plata para ir a pagar la canchita o en algún club de barrio o una canchita de fútbol 5 que justamente se dedican a eso, a alquilar la canchita para que los pibes puedan jugar al fútbol. Ahora, esas condiciones que nosotros veíamos antes, qué sé yo también lo veo en la privatización de muchos espacios públicos. Yo creo que son dos procesos que se dieron de la mano. La privatización del espacio público y la virtualización de un nuevo espacio de que cada vez se volvió más factible de compartir entre comillas, porque la experiencia de compartir algo personalmente no es la misma que la de compartir un entorno virtual. Sí. Entonces, y lo de, perdona Mariano, lo de privatizar el espacio público es casi una contradicción, ¿no? Dejamos de tener acceso públicamente a un lugar que era de todes para pasar a ser dependiente de la guita que tengas y de lo que puedas hacer. Exacto, pero además, sí, en gran parte fue ese discurso neoliberal el que produjo la privatización de esos espacios. Y ese discurso neoliberal, ¿qué planteaba? Planteaba que esos espacios eran espacios ociosos, que no los utilizaba nadie. Y se da justamente paralelamente a esto, a que la gente empezó a ver más televisión, a que en la televisión empezaron a bombardear con el tema de la inseguridad y que la calle era insegura y que la gente no podía estar en la calle porque era peligroso. Era para cuidarte. Entonces, que lo hacían. Claro, era para cuidarte, para que vos te quedes en tu casa. Ahora, esto
perjudica muchísimo más a los pobres que a la gente que tiene conectividad, que tiene acceso a la tecnología, porque muchas veces, por más que los pibes tengan celulares, van a ver dónde consiguen wifi, porque a veces en la casa no tienen wifi. Por supuesto. Entonces, también esa dinámica de mostrar las diferencias sociales en estas cosas, en la accesibilidad, yo creo que eclosionaron durante la pandemia. Sí. Los pibes que no podían cursar las materias del colegio porque no tenían conectividad en la casa. La obligación del Estado. Entonces, digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el neoliberalismo, que se dieron políticamente de arriba hacia abajo, pero que también desde abajo recibieron una respuesta cultural a la cual la gente que políticamente se opuso al neoliberalismo no tuvo ninguna respuesta. La vio tangencialmente, la vio de costado, no pudo oponerse a esa situación. Ahora, la verdad que hoy por hoy me parece que hablar de los pibes jóvenes implica empezar a darles la palabra a ellos, implica que ellos puedan decir cuáles son las cosas que les duelen, cuáles son las cosas que les molestan, cuáles son las cosas que les gustan, que les provocan placer, cuáles son las cosas que necesariamente tienen que estar en una propuesta que plantee cambiar esta realidad. Porque si no, nos va a seguir pasando que los discursos del odio van a parecer mucho más revolucionarios y ante los oídos de los chicos que los discursos que proponen un Estado presente, que proponen ciertas garantías a través de la efectivización de todos los derechos sociales. Así que me parece que sí, la verdad es un buen momento para... Me parece que hemos vaciado mucho el discurso, ¿no? Entonces dejamos de poder, primero esto que vos planteás, creíamos que dándole de vez en cuando una pregunta y escuchando una respuesta, eso era entender lo que les pasaba, y bastante lejos de ese lugar. No pudimos movernos ni un ápice de lo que escuchábamos. Me parece que esto que ellos venían transmitiendo y contando y diciendo de lo que veían, nosotros nos pusimos de tal manera en donde no quisimos ni pudimos escucharlo. A lo mejor habrá que reflexionar ahora de qué forma, si hay una necesidad y un compromiso de que ellos formen parte de la solución que tenemos que construir. Sí, yo creo que principalmente tenemos que reconocerles a los chicos, a los jóvenes, que los abandonamos, que en eso fuimos unos imbéciles. Ajá. Que los abandonamos, que no los acompañamos en este proceso de conocer el mundo. Y que eso tiene mucho que ver también con la cuestión del trabajo. Hemos entrado en algunos conceptos, por ejemplo, que el trabajo de por sí dignifica. El trabajo no dignifica de por sí. El trabajo dignifica cuando te permite llegar a fin de mes. Seguro. Hemos caído en lugares comunes que nos ha propuesto el poder a través de los medios de comunicación, a través de los medios digitales, que eran mitos, y terminamos sosteniendo esos mitos porque hacían a lo que creíamos que era una identidad en la modernidad. La identidad del trabajador en la modernidad era una identidad relacionada con la lucha, con conseguir derechos. Hoy la identidad del trabajador, si nosotros les vamos a plantear a los chicos que la identidad del trabajador es esa identidad, los pibes creen cuando lleguen al trabajo que va a haber compañeros de ellos que luchen, y lo más probable es que se encuentren con compañeros asustados que acepten cualquier condición laboral con tal de no perder el laburo, un sindicato que muchas veces hace oídos sordos de las necesidades que tienen los chicos en su lugar de trabajo, y un contexto que lo estigmatiza porque es pobre. Porque claro, el trabajador hoy es pobre, por ingreso, está por debajo de la línea de la pobreza.
primero hay que ver si encuentra un compañero, porque ya muchos de los laburos no van a ser en conjunto y eso destruye alguno de nuestros fundamentos de esto de encontrarse y de amucharse y de defenderse en conjunto, porque muchos de nuestros hijes hacen su laburo un día en un lado, otro día el otro, desde la casa, en una compu, en un celular. Entonces me parece que tenemos que repensar espacios diferentes que convoquen las ganas y la posibilidad de modificar desde otros lugares también. Sí, totalmente. Yo creo que lo que han hecho desde el poder en los últimos años es hacernos creer que la tecnología es futuro, que la tecnología es avance, sí o sí. Y que eso no merece una visión crítica. Claro. Que eso va a pasar y además lo muestran a través de la resiliencia como forma de aceptación de esto, y ellos te lo muestran como una realidad que no va a cambiar, que se va a profundizar. La pérdida de derechos es algo que se va a profundizar, no te lo muestran como una pérdida de derechos, ellos te van a decir que es lo necesario para que estemos mejor. Claro. Claro. Y que en algún momento se va a producir ese efecto derrame que hace, qué sé yo, desde el principio del menemismo, 30 años que lo estamos esperando. Nunca sucedió. Nunca sucedió. Sabemos lo mezquinos que pueden ser nuestros ricos. Claro, nunca sucedió y nunca va a suceder, y eso es lo que tenemos que discutir y convencer al resto de la gente, dentro de eso a los jóvenes, con lo que nos cuesta. Mariano, querido, nos quedamos ahí con esta última... Sí. Hay que meterle nuestro sentido a esto. Ajá. Hay que meterle nuestra experiencia, sí, claro, a la tecnología. Sí, claro. No vas a darle la disputa a las grandes empresas que fabrican computadoras o que fabrican aplicaciones, etcétera. Pero sí resignificar un poco eso con nuestros chicos y hacerlo en conjunto, hacerlo con ellos. Me quedo con esa frase, que la tecnología además sea nuestra, no de ellos. Exacto, también tiene que haber un desarrollo tecnológico cuando nosotros, sobre todo cuando esas tecnologías están directamente asociadas a lo cultural. Por supuesto. Y cuando tenemos gobiernos nacionales y populares que piensan en el pueblo, tenemos que tener desarrollo tecnológico a esa altura. Imprescindible no repetir los errores. Te agradezco, se nos termina el programa, te convocamos prontito para seguir charlando. Abrazo grande y muchas gracias, Mariano. Un abrazo inmenso para todos. Gracias, querido.